Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenido a nuestra reunión virtual. Espero que te encuentres muy bien y listo para seguir con nuestro estudio del libro de los jueces. Esta mañana seguimos con el capítulo 16, versículos del 4 al 6. Y quiero empezar con un tema que a lo mejor ya hemos tocado en otras ocasiones. Hemos hablado acerca de un sistema de valores, ¿no? Como todo lo que hacemos, todo lo que decidimos, todo lo que pues en realidad todo lo que hacemos está basado en un sistema de valores, es decir, le asignamos un valor a las cosas y por eso decidimos hacer algo o no hacer algo, comprar algo o no comprarlo, luchar por algo o no luchar por algo. Si tú llegas a una tienda y ves que un jugo cuesta 50 pesos, a lo mejor dices, bueno, pues está muy caro, entonces no lo vale, por lo tanto no lo compro. Si las circunstancias cambian, ¿no? Y llevas, no sé, 3 días sin tomar ningún líquido y de repente te ofrecen un jugo a 50 pesos, pues dices, por supuesto que lo pago, ¿verdad? Porque cambiaron un poco las circunstancias, cambió el valor de esa decisión. Muchas veces valoras si vale la pena o no tener un pleito con tu esposa, ¿verdad? Por algún tema no muy importante. Y dices, ¿sabes qué? Prefiero no discutir esto, ¿verdad? Le asignas un valor más alto a la paz que a tener la razón o a tener una discusión. Entonces no te metes en un pleito, ¿verdad? Si, si estás de acuerdo con lo que te van a pagar por cierto trabajo, por ciertas horas de trabajo, entonces valoras tu tiempo y le llegan al valor, por lo tanto aceptas el trabajo. Entonces, si entendemos que todo lo que hacemos se define por un sistema de valores, debemos de tener mucho cuidado con qué define el valor que le asignamos a las cosas. Entonces, cuando le asignas un valor equivocado a las cosas, pues podemos terminar haciendo alguna atrocidad. Y hay muchos ejemplos en la actualidad de cómo se han devaluado las cosas que antes tenían mayor valor, como el valor de la vida, o el valor de pasar tiempo juntos, o el valor de la opinión que tiene Dios, el valor de la palabra de Dios. Y estamos hablando de esto porque en la vida de Sansón, como ya estamos llegando al último capítulo de su vida, vemos que tiene los valores un poco desajustados. A lo que sí le debería poner un valor alto, no lo está haciendo. Y a las cosas que no son tan valiosas desde el punto de vista de Dios, como que Él lo está valorando mucho. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy, y creo que podríamos también llevarlo hacia atrás, es una consecuencia de ese sistema de valores que tenía Sansón, que estaba un poco desajustado. Entonces vamos a empezar a leer una de las historias más famosas de la Biblia, y solamente vamos a leer 3 versículos del 4 al 6. Si tienes tu Biblia, acompáñame. Jueces 16 del 4 al 6 dice así: Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: Engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón: Yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y hasta ahí vamos a leer esta mañana. Padre Santo, te damos muchas gracias porque nos permites abrir tu palabra, Señor, vivir un día más para pues buscar tu rostro, Señor. Esta mañana te pido que tú nos guíes, Señor, que tu Espíritu nos enseñe algo, que nos muestres algo de tu palabra, Señor, que podamos aplicar en nuestra vida para glorificarte más con todo lo que hacemos, Señor. Te pedimos que pues te podamos hacer caso, Señor, que seas un Dios verdadero en nuestra vida, que no se quede esto solamente en información, sino que lo podamos llevar a cabo, Señor, lo podamos convertir en acción en nuestras vidas, Señor. Te pido que estemos concentrados en ti en todo momento, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, como les decía, estamos llegando al capítulo final de la historia de Sansón. Y como era de esperarse, ¿verdad? Por todas las malas decisiones que hemos visto que ha estado tomando, como que nos da la sensación de que esta historia pues no va a acabar muy bien. Después de esta hazaña tan impresionante que vimos la semana pasada, como arranca las puertas de la ciudad, ¿verdad? Y las lleva hasta una montaña bastante lejos de donde estaba. Y el cuadro tan espectacular de Jesús venciendo a las puertas de la muerte. O sea, ¿qué sigue en la vida de Sansón? Vamos a ver esta mañana
¿Qué está haciendo Sansón? ¿Qué está pasando en este nuevo capítulo de su vida? ¿Y qué están tramando los enemigos de Sansón en esta ocasión? Y vamos a ver qué aprendemos de todo esto. Porque así nada más con lo que leímos podemos anticipar, ¿verdad?, que se avecina un problemón. Viene un problema tremendo en la vida de Sansón. Y vamos a ver cómo no sucede de la nada. O sea, no es como que de repente se metió en un problema. No. Sino que hay ciertos pasos que podemos anticipar, que podemos ver desde antes, que estaba tomando muy malos, para que acaben en un tragedión, como vamos a ver en las próximas semanas. Pero entonces vamos a empezar con esta sección que es muy famosa y se conoce como Sansón y Dalila, ¿verdad? Entonces, ¿quién es esta mujer? Vamos a ver algunos datos de esta mujer como tal, como una mujer. ¿Será una buena candidata para que Sansón la esté considerando para que sea su mujer? O no sabemos ni siquiera si está considerando eso, ¿verdad? Pero como mujer, ¿es una buena candidata o no? Porque también sabemos que Sansón no era muy sabio en sus métodos para elegir a las mujeres, ¿no? Pero esta es la tercera mujer que nos menciona la Biblia en la vida de Sansón. Vimos a su esposa, la primera filistea, que le duró poco el gusto, ¿verdad? Y encima la pobre acabó quemada. Vemos también la ramera de Gaza, que también era filistea. Y ahora vemos a Dalila. Y es interesante que la Biblia no nos menciona que es filistea. De hecho, su nombre es de origen hebreo y significa delicada o débil. Y dice este versículo que acabamos de leer, que estaba en el valle de Sorek. Esto estaba en Judá, frontera con Dan y frontera también con el territorio de los filisteos, entre Bet-Semes y Sora y Estaol, toda esta zona donde Sansón se ha estado desenvolviendo. Pero muchos asumen que era filistea porque pues le gustaba a Sansón, y como sabemos, como que tenía un gusto particular por las filisteas. Pero además vemos que trabaja con los enemigos. Pero la Biblia no nos dice que era filistea específicamente, entonces tampoco podemos asumir o podemos decir algo tan definitivo, ¿ok? Pero independientemente del origen de Dalila, podemos ver claramente que no era una buena opción enamorarse de ella, simplemente por lo que estaba haciendo. Después de que nos dice el versículo 4 que Sansón se enamoró de Dalila, dice que vinieron los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo le podemos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Y decimos, bueno, ¿ella qué culpa tiene? Bueno, pues podemos ver varias cosas, ¿no? Pero aceptó el trato, le atrajo claramente el dinero, pues obviamente se llevaba hasta cierto punto con estos príncipes de los filisteos, porque pues está haciendo tratos con ellos. Entonces yo no sé si los conocía o le tenía la suficiente confianza como para que se acercaran a ella de esta forma, ¿verdad? Y le ofrecen dinero y ella acepta. Entonces, un foco rojo, ¿verdad?, es que pues, tiene una relación con el enemigo muy estrecha. Entonces, esto es una señal de alerta. Entonces, en caso de que no fuera filistea, pues bueno, se llevaba muy bien con ellos, hay que tener cuidado con esto. Y después el versículo 6, le hace una pregunta a Sansón, que también es otro foco rojo tremendo, ¿no? Porque le dice: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Dices, o sea, le está preguntando de dónde viene tu fuerza y cómo te puedo amarrar para que seas dominado. Entonces, cualquier persona que está clara en su mente y tiene dos dedos de frente, diría, a ver, como que ¿para qué quieres saber esto, no? Yo me pregunto quién se beneficiaría de tener esta información. O sea, ¿no hueles algo extraño aquí? Entonces, como candidata, como que dices, híjole, no me suena muy bien, ¿no? Ya de entrada como que no es ideal, solo por su comportamiento. Pero vamos a suponer que ella haya sido como sea. Aquí el problema es que él, o sea, Sansón, era el escogido por Dios. Y aquí la responsabilidad cae sobre él en cuanto a qué estaba haciendo con esta mujer, ¿no? O sea, si ella es una mujer que no le convenía, ¿qué estaba haciendo ahí Sansón? ¿Para qué le está jugando al vivo de andar coqueteando con una mujer que claramente no le conviene? El versículo 4 dice que después de esto, después de esta gran victoria que leímos en el pasaje anterior, dice que aconteció, que se enamoró
de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Esa palabra de enamoró es ahab, ¿ok? Y es un tipo de amor que no es el verdadero, es un tipo de atracción física, emocional, no es amor sacrificial, verdadero como el de Dios. Y creo que esto no nos sorprende o no nos debería sorprender porque ya conocemos un poco cómo es Sansón de impetuoso, ¿verdad? Pero para llegar a este punto de ya enamorarse, pues tiene que haber estado haciendo lo que no era debido por un buen tiempo como para enamorarse. Y como les decía al principio, no sucede de la nada, no es como que ay, de repente la vio y fue flechado por Cupido, no. O sea, se enamoró. Y me llama la atención este comportamiento que tiene Sansón, porque pareciera que después de su matrimonio fallido con la primer filistea, pues parece que ya tiró la toalla y se dedicó a la vida alegre y no estaba buscando una relación seria y tampoco con alguien que valiera la pena. No ves que Sansón estuviera buscando tener esposa, tener hijos, ¿verdad? Como parte natural del propósito de Dios para el hombre, para la mujer. No vemos nada de esto. Y tampoco es que no tiene una esposa porque estaba completamente apartado para Dios. Dices, caray, o sea, no estamos viendo nada de esto. Y cuando vemos esta actitud de soltero por siempre, como que es algo preocupante. Porque si no quería ser soltero porque estaba buscando una mujer, me recuerda un poco las palabras de sus papás que le decían, oye, pues consíguete mínimo una judía. Y me gustaría detenerme un poquito aquí en hablar eso, en hablar del tema de los judíos, porque es importante entender por qué era importante que la mujer que escogiera un judío pues también fuera judía. O sea, la idea era que fuera judía para que juntos adoraran al único y verdadero Dios. O sea, no era, o sea, esa era la idea principal, que no se fuera tras otros dioses. Si en esta ocasión o en esta época era una judía, pero estaba igual que el resto de la nación, prostituyéndose con los demás dioses, pues el efecto sería igual de malo. O sea, porque a fin de cuentas, aunque sea judía o filistea o de donde sea, si están yéndose con otros dioses, el efecto era igual de malo. Entonces, no era solamente por cumplir un requisito de que, claro, es judía y ya. No, el chiste es lo que está detrás. ¿Cuál era el por qué? La motivación de que buscara una judía era precisamente para que no se fuera, o sea, no lo fuera a influir y se fuera a desviar de los caminos de Dios. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia, pero uno muy claro es el que vemos en la vida de Salomón. Dice, por ejemplo, 1 Reyes 11:1. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom y a las de Sidón y a las Eteas, ¿no? Entonces vemos que Salomón, el más sabio, se fue tras estas mujeres y continúa diciendo, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Entonces pues obviamente, ¿no? Si Dios te está diciendo que no hagas esto porque esto es lo que va a suceder, el versículo 4 dice, y cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres, ¿qué creen que pasó? Inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto como Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. O sea, Dios se lo estaba advirtiendo y efectivamente pasó. Entonces, un buen ejemplo lo encontramos con Nehemías en el capítulo 13, versículo 26. O sea, Nehemías está viendo hacia atrás y está diciendo, oye, vamos a aprender de la historia, ¿verdad? Dice el versículo 26, ¿no pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios y Dios le había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Entonces está haciendo esta pregunta como para decir, a ver, si el hombre más sabio del mundo, ¿verdad? Que Dios Dios lo había amado, lo había provisto de todas las riquezas, de toda la sabiduría. Si él se desvió, híjole, pues qué esperanzas tiene un simple mortal, ¿verdad? Entonces Nehemías nos está diciendo, o sea, que sí aprendió la lección, como Sansón no aprendió la lección. O sea, Sansón no le hizo caso a Dios y seguía buscando en los lugares equivocados. Entonces,
cuando vemos este tipo de situaciones, Sansón que no le hace caso a Dios, Salomón que no le hace caso a Dios, Nehemías que ve el ejemplo malo de los demás y dice, hey, pues aguas, ¿no? Porque si el más sabio le pasó, pues a ti también te puede pasar. Nosotros vamos a aprender o no. Y esto obviamente, pues el chiste es analizar nuestras vidas. Y no solo con quién nos casamos, obviamente sería de los puntos más importantes, pero también con quién nos juntamos, con quién nos estamos asociando. O sea, estas personas con las que yo quiero andar me están acercando a Dios o nos están alejando de Dios. Estas personas, en las conversaciones que tengo con ellos, ¿están buscando nuestro bien o están buscando cómo dominarnos, cómo controlarnos, encontrar nuestras debilidades para entrar por ahí y dominarnos? Entonces, pareciera que con esta mujer vemos que el pecado de Sansón por fin lo está alcanzando. O sea, ya ha desobedecido muchas veces, ha hecho lo que está mal muchas veces y por fin pareciera que pues no va a salirse con la suya una vez más Sansón. Como dice Proverbios 26:11, ¿no? Como el perro vuelve al vómito, así es el necio, ¿no? Que regresa a su necedad, o sea, pareciera que no aprende. Pero hablando de una mujer extraña, me recuerda también a Proverbios 22:14, que es algo que no podemos pasar por alto, ¿no? Proverbios 22:14 dice: fosa profunda es la boca de la mujer extraña. Aquel contra el cual Jehová estuviere airado, caerá en ella. O sea, si hay alguien con quien Jehová está enojado, obviamente por cómo ha estado haciendo, cómo ha estado viviendo, esa persona va a caer en esa fosa profunda que es la boca de la mujer extraña. Entonces, me hace pensar, ¿verdad? Si no es la esposa, entonces es una mujer extraña. Y eso es lo que estamos viendo aquí con Sansón. Cae en la boca de una mujer extraña, de una mujer que no le convenía. Y no está haciendo Sansón lo que debe de estar haciendo. Sansón sigue tomando malas decisiones, sigue desobedeciendo a Dios, no está obviamente enfocado en la obra y el llamado que tenía por parte de Dios. Entonces, nosotros como observadores externos podemos ver claramente que esto no va a terminar bien, porque su vida está marcando una tendencia. O sea, está cavando su propio agujero, como dicen. Los pasos que está tomando Sansón en su vida están marcando un camino. Y eso es bien importante que lo observemos en nuestra propia vida. Pero además, el sistema de valores con el cual está viviendo Sansón está valorando más, tiene mucho más valor en su vida sus propios gustos, sus propios placeres, sus propios planes que lo que Dios quería. Entonces, cuando hablamos de menospreciar lo que Dios dice, como veíamos la semana pasada, menospreciar la palabra de Dios es ponerle un menosprecio, o sea, un menosprecio del que debe tener. Estás menospreciando lo que Dios dice, y esto es lo que está pasando en la vida de Sansón. Al menospreciar la instrucción de Dios, está a punto de cosechar las consecuencias de ese sistema de valores chueco que está teniendo. Y en esta historia además es interesante que de una forma a lo mejor hasta descarada, simplemente por leer y escuchar lo que están diciendo estas personas, podemos entender que el enemigo tiene intenciones muy claras. O sea, llegan los príncipes de los filisteos y le dicen a Dalila que engañe a Sansón y que se informe, o sea, sácale la sopa y dinos en qué consiste su gran fuerza y averigua, ¿verdad?, cómo lo podemos vencer. No te estoy escondiendo mis intenciones, o sea, yo quiero que me averigües para que lo podamos atar y lo podamos dominar. Y dices, bueno, pero es que cómo iba a saber Sansón, ¿verdad? Esta Dalila era una tremenda y lo quiso engañar. Pues el versículo 6 dice que Dalila le dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Lo único que no le dijo, ¿verdad?, fue ¿para qué? Ah, bueno, es que los príncipes de los filisteos me van a dar dinero porque ellos te quieren dominar. Eso es la parte del engaño que Dalila como que no le dice a Sansón. Pero pues Sansón pudo haber dicho, híjole, pues como que no quiero decirte, ¿verdad? Como para qué quieres tú saberlo. Pero el enemigo
es importante que entendamos que no está escondiendo sus intenciones. El enemigo quiere dominarlo, quiere amarrarlo, quiere por lo tanto destruir a Sansón, porque pues era muy molesto para ellos, ¿no? Porque pues obviamente no podían hacer lo que ellos querían, y Dios había mandado a Sansón a liberar a la nación de Israel de los filisteos. Entonces ellos, al destruir a Sansón, pues iban claramente en contra de la voluntad de Dios. En nuestro caso, la palabra de Dios nos dice cuáles son las intenciones del enemigo. Un pasaje muy claro es el de Juan 10:10, que dice que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Es importante entender que viene a las tres cosas, no es una u otra, es las tres. Viene a hurtar y matar y destruir. Entonces no es algo nuevo que sepamos las intenciones del enemigo. Y Satanás busca todas las opciones posibles para hacernos caer. Y muchas veces, seguido, usa a la mujer, ¿verdad? Para hacer que el pueblo de Dios caiga. Eso lo hemos visto a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Y me viene a la mente una historia muy famosa que encontramos en Números, la historia de Balaam, este profeta, ¿verdad? Que estudiamos en la escuela dominical la semana pasada, y que lo contrata a Balac para maldecir a Israel. Y en vez de maldecirlo, obviamente dice lo que Dios dice y los bendice 3 veces. Pero Balac le había pagado, y como le pagaron a Balaam, les dio la clave, les dijo la pista de qué forma podían vencer a Israel. Y les dijo, bueno, pero si ustedes quieren derrotarlos, necesitan casarse con ellos, que sus mujeres se casen con los hijos de Israel, para que se vayan tras otros dioses, para que coman de lo sacrificado a los otros dioses, y entonces Dios se iba a enojar contra ellos, y ahora sí lo iban a poder vencer. Entonces acuérdense que Satanás es artimañoso, o sea, es súper mañoso, y va a encontrar la forma en la que nos va a querer hacer caer. Pero aquí la pregunta que nos debe de llamar la atención es que si escuchamos esto, escuchamos todo lo que nos dice la Biblia de lo que quiere hacer el enemigo, ¿lo creemos o no lo creemos? O pensamos, bueno, no creo que sea tan malo, ¿verdad? O a lo mejor no creo que a mí me pase, porque yo estoy bien así, yo estoy bien fuerte, ¿verdad? Entonces, si sabes que quiere tu destrucción, si sabes que anda como león rugiente buscando a quien devorar, si sabes que quiere hurtar y matar y destruir, o sea, ¿para qué andas coqueteando con eso? Mejor aléjate. O sea, en el caso de Sansón vemos que obviamente batallaba con la soberbia, porque él, no por méritos propios, sino porque lo que el Espíritu de Dios hacía con él, sabía que no le podían hacer nada. Y por eso era como tan soberbio, tan descarado, como que estaba ahí en sus narices restregándoles que no podían con él. Pero el enemigo ya ha intentado de varias formas. Ya intentó con una mujer y la amenazaron, no funcionó, acabó quemada. Perdieron todo su dinero, ¿verdad? Todas las cosechas, ok. Entonces luego lo mandan con un ejército, ¡pum! Los mata a todos los del ejército. Entonces siguen intentando y siguen intentando a ver de qué forma lo pueden encontrar. Entonces, cuando vemos esta persistencia del enemigo, entonces en esta persistencia vemos cómo, o sea, sigue intentando y sigue intentando y sigue intentando hasta que encuentra la manera. Entonces, en este caso, se presenta como la debilidad, como alguien delicada, ¿no? Como es Dalila, lo que significa. Y Sansón, como ha ganado todas las anteriores, ya ganó la ciudad amurallada, ya ganó al ejército, ya ganó a las artimañas de la otra mujer. Entonces él está muy confiado y se sigue exponiendo. Y como veíamos la semana pasada, lo que no entiende o lo que sigue arriesgando es que suceda o que se lleve a cabo el plan de Dios en su vida. Entonces, aquí empezamos a ver cómo se está cocinando un gran problema. Está coqueteando con una mujer indebida, sabe las intenciones del enemigo y sigue ahí. Entonces, con estos dos pequeños puntos de estos dos versículos, encontramos muchas verdades espirituales y muchas verdades que podemos aplicar nosotros. Y a lo largo de todo lo que hemos estudiado del Antiguo Testamento, siempre es importante recordar pues pasajes como 1 Corintios 10:6, que dice, o sea, ¿por qué están estas historias aquí? O sea, ¿qué podemos sacar nosotros de eso? ¿Para qué las puso Dios
en la Biblia. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron, otra vez, como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces Dios es increíble porque a pesar de todo el tiempo que ha pasado, o sea, después de tantos siglos, leemos estas historias y nos está diciendo aguas, o sea, esto ya pasó, esto es lo que sucedió, estas fueron las consecuencias, esto es lo que a Dios le gusta, esto es lo que a Dios no le gusta. Entonces, ¿vamos a aprender o no? ¿Vamos a aprender de estos ejemplos o no? Entonces, pensando en nuestra vida y poniéndola en paralelo con la vida de Sansón, vemos que él nunca asentó cabeza, ¿no? Es una expresión que decimos como a los hombres que ya es importante que sienten cabeza, ¿verdad? Porque muchas veces con el matrimonio, es una observación muy básica, como que te cae esa responsabilidad, y cuando tienes hijos mucho más, ¿no? Como que te cae el 20, asientas cabeza y ya no andas con esa actitud de soltero, como sin un compromiso, ¿no? Viviendo un poco la vida alegre. Entonces el matrimonio te hace madurar, o el concepto del matrimonio te hace madurar. Entonces, así como Sansón, pues pareciera que andaba como el soltero más codiciado y que nunca sentó cabeza, muchos de nosotros tenemos esa misma actitud, cuando tenemos en realidad que entender que nosotros estamos comprometidos. Y si no tienes esa actitud, a lo mejor no estás creyendo lo que dice la palabra de Dios. Dice 2 Corintios 11:2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Me encanta porque Pablo le está diciendo como hablaría un papá, ¿no? A su hija, que dice, hey, yo ya te desposé con este hombre, pues ahora sí que más te vale que te presentes con este hombre como una virgen pura, ¿verdad? Y está hablando de la iglesia. Está hablando que como iglesia tenemos que presentarnos para Cristo cuando regrese a estar con nosotros, ¿verdad? Como una virgen pura. ¿Y cuál era el temor que tenía Pablo para los corintios? Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces nosotros debemos de tener este entendimiento de que nosotros estamos desposados con Cristo y debemos de estar al pendiente de la astucia de la serpiente que puede estar engañando nuestros sentidos, como a Eva. Entonces, si tenemos esta actitud como de solteros y estamos coqueteando con otros, ¿verdad? Como veíamos con la mujer extraña, y puede ser alguien delicada, ¿verdad? Alguien débil que te da la sensación de que tú eres el fuerte y yo puedo, y te acercas y te acercas y te acercas al fuego, tarde o temprano te vas a quemar. Y no estás poniendo atención de que eso te va a llevar a la destrucción, que eso es lo que está pasando con Sansón. Entonces, en una época como la que estaba viviendo Sansón, una época de infidelidad total de parte de Israel para con Dios, los israelitas no estaban buscando a Dios, no estaban buscando librarse de los filisteos, ¿verdad? Vivimos en una época muy similar a nosotros, en donde el mundo tiene un corazón desviado hacia otros dioses, no consideran lo que Dios dice. Y cuando ahí mismo, ¿no? En 2 Corintios nos da una super advertencia en el capítulo 6, versículo 14, que es muy famosa, ¿verdad? Hablando del tema del matrimonio. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Entonces aquí es donde debemos de preguntarnos un poquito, ¿qué valoras más tú? ¿Lo que dice Dios? ¿Valoras más el consejo que Dios te da, la sabiduría que te está compartiendo? ¿O valoras más tus deseos?
tus gustos. O valoras más tu compañía. O sea, es más importante yo tener compañía, o yo casarme con la persona que me gusta, o yo hacer lo que yo quiero, a escuchar lo que Dios te está diciendo. Porque el yugo desigual, lo que pasa es que vas a acabar jalando chueco. Y este versículo dice, no hay comunión entre la luz y las tinieblas. En el momento que tú prendes la luz, las tinieblas se van. O sea, no pueden coexistir las dos. Punto. Entonces nosotros hemos sido llamados a alumbrar en las tinieblas, no a apagarnos. Tenemos el mandamiento, ¿verdad? De influir en ellos para que se alumbren, para que vean la luz, no para que nosotros nos apaguemos. Les platicaba hace un par de semanas a los jóvenes, ¿no? Que, o sea, muchos de ellos tienen ganas de brillar con sus compañeros, pero están metidos en una tormenta y se presentan a la tormenta con aire y con lluvia y todo, con una velita, ¿no? Una velita así de cumpleaños. Dices, oye, espérame, o sea, pues se te va a apagar tu velita. O sea, está bien que tengas esa intención, pero genera una estrategia, ¿no? Genera una lámpara que alumbre bien. Ponle un vidrio protector alrededor que aguante esto. No vayas tú solo, ve con un equipo de 5, 6, 10 velitas, entonces vas a poder hacer algo. Tienes que tener una estrategia que soporte las acechanzas que va a tener el enemigo. Porque el enemigo tiene un solo propósito, y es hurtar, matar y destruir. Y si tú no lo crees, porque no valoras lo que Dios dice, entonces tus acciones se van a notar. O sea, si Satanás sabemos que está preguntando, ¿cómo te puedo dominar? O sea, deberíamos de preguntarnos, híjole, como que esto me suena raro. O sea, si algo te quiere dominar, espérame, esto no va por buen camino. Porque si te domina, entonces frena lo que Dios está haciendo en tu vida. Dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas yo no me dejaré dominar por ninguna cosa. Entonces, si algo te está queriendo dominar, es Satanás buscando a ver, ¿en dónde está el pie en el que cojeas? Y de ahí se va a agarrar, y entonces hay que estar doblemente alertas. Entonces, en la vida de Sansón vemos varias pistas de que no le convenía estar ahí, ¿no? Era una mujer de dudosa reputación, ¿verdad? Estaba rodeado de enemigos, y como que podemos ver, híjole, pues no le conviene estar ahí, ¿para qué se queda ahí? Pero además es interesante que estos enemigos le ofrecen a Dalila 1100 piezas de plata cada uno, ¿no? De estos que eran muy famosos, los 5 príncipes de los filisteos que menciona muchas veces el Antiguo Testamento. Estamos hablando de que Dalila valoró la vida del Salvador de Israel con 5500 piezas de plata. Y por eso es tan interesante el dinero, porque o sea, el dinero es muy fácil asignarle un valor a las cosas. Es muy fácil cuantificar. Por eso la Biblia nos habla muchas veces de cuidado con el amor al dinero, porque muchos se pierden por ir tras el dinero, ¿verdad? Porque le ponen precio de monedas a cosas que muchas veces no tienen precio. Y la Biblia está llena de advertencias a este respecto, porque como es algo que tú puedes valorar, tú puedes cuantificar muy fácilmente, pues te puedes desviar porque le pones un precio a las cosas. Acompáñame a 2 de Pedro 2:15. Dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Dices, ay, esta frase, ¿no? De amar el premio de la maldad. O sea, Balaam dijo, yo no puedo decir algo en contra de lo que Dios dice. Y dices, oh, qué gran profeta, qué bueno, ¿verdad? No va a poder decir algo diferente de Dios. Pero en su corazón valoró más el premio que le habían prometido, lo que le iban a pagar, y pues obviamente les da la clave a los enemigos de Israel de cómo derrotarlos. Porque amó el premio de la maldad, amó más el dinero que a Dios. Les puso tropiezo, ¿no? Hizo que se alejaran de Dios. Otro ejemplo de esta enseñanza la encontramos en 1 Timoteo 6, versículo 9. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición.
porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿No les suenan todas estas palabras como hurtar, matar y destruir? O sea, caen en codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Cómo cayeron en esto? Pues queriéndose enriquecer. Raíz de todos los males es el amor al dinero, porque amas más al dinero que a Dios. Entonces, al codiciarlo, estos algunos se extraviaron de la fe. Es interesante cómo está hablando de personas que tenían la fe y se extraviaron por amor al dinero. Las personas que no tienen la fe, las personas que no conocen a Dios, pues van a amar cualquier otra cosa, porque su sistema de valor está completamente ajeno a lo que Dios dice. Pero vemos claramente que si de repente empiezas a valorar más el dinero, empiezas a amar más el dinero que a Dios, el fin es destrucción. Entonces, ojo con esto. Pero Dalila nos deja un ejemplo que se repite muchas veces en la Biblia, donde personas le asignan un valor a otras personas. Ella, por el juez, estuvo dispuesta a entregar al juez por 5,500 piezas de plata. Vemos también que los hermanos de José en Génesis venden a su hermano, pues porque les caía gordo, porque era el consentido del papá, y lo venden como esclavo por 20 piezas de plata. Un sistema de valores bastante equivocado, ¿verdad? Esaú, o sea, era el primogénito, tenía un valor impresionante lo que Dios le había dado, la primogenitura. Él no valoró lo que Dios le había dado y la vendió. ¿Por cuántas piezas de plata? No, hombre, la vendió por un guiso rojo. Y cuando vemos este tipo de cosas, vemos que es capaz, lo que es capaz de hacer la gente. Porque Judas entregó al Salvador del mundo, al Hijo de Dios, por 30 piezas de plata. Entonces no te sorprendas que la gente hace este tipo de atrocidades, que leemos y decimos, ¡qué barbaridad! Pero todo empieza por menospreciar lo que Dios dice, por menospreciar el plan de Dios. Entonces si tú piensas, bueno, es que yo no podría hacer algo así, simplemente ponte a pensar, ¿tendré yo un precio? Yo tengo un precio, algo que te pueda ofrecer el mundo por lo que entregarías a Jesús, o por lo que te alejarías de la fe. Es para pensarlo, porque, o sea, todos los ejemplos que hemos visto, pues no estaban así a lo mejor muy alertas, no estaban planeándolo, pero en su corazón cambió algo. Empezaron a menospreciar a Dios, empezaron a menospreciar lo que Él decía, y eso los llevó a hacer una atrocidad. Y la Biblia nos advierte mucho, nos advierte muchas veces acerca de la mujer extraña, ¿no? Esa que se viste como ramera, y lo estudiamos en el grupo de los hombres, ¿verdad? Y también lo estudiamos con el grupo de las mujeres. Y acompáñame rápido a Proverbios 7, para estudiar un poco el comportamiento de esta fulana, ¿verdad? Proverbios 7, versículo 10, para leer unos pasajes rápidamente. Y quiero que veas cómo se comporta, ¿ok? Cómo se comporta esta mujer extraña. Dice así: cuando hay aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo: sacrificios de paz había prometido. Hoy he pagado mis votos, por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirras, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa. Se ha ido a un largo viaje, la bolsa de dineros llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme, y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón de sus caminos, a sus caminos, no yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos,
y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Entonces, si ves cómo se comporta, es descarada, malintencionada, te convence, no te seduce, te habla bonito. A ti te estaba buscando, ¿verdad? Pero te dice que su fin es amargo. O sea, camino al Seol es su casa. Y piensas, híjole, si esto es todo lo que dice acerca de una ramera, pues bueno, vamos a alejarnos lo más posible de las rameras, ¿verdad? Pero la Biblia nos advierte de una ramera mucho más peligrosa que las normales, entre comillas. Porque la Biblia habla de la gran ramera. Vamos a rápidamente a Apocalipsis, capítulo 17. Apocalipsis 17, versículo 1. Para que veamos este personaje tan interesante. Dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo, diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente, un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y es interesante porque esta Babilonia, si vemos en la Biblia, Babilonia empieza desde Nimrod, ¿no? Un sistema, el primer gran gobernante de la tierra, ¿verdad?, que rechaza a Dios. Y simboliza un sistema que rechaza a Dios y pone a otras cosas como dioses, empezando por ellos mismos. No tenemos tiempo para adentrarnos a los detalles de este pasaje de Apocalipsis, pero la misma Biblia se explica. Nos dice qué son las aguas, las multitudes de las personas, qué son los montes, qué son los cuernos, ¿no? Y vale la pena echarse un clavado. Pero si entendemos que hay una gran ramera que está acechando, como dice aquí, y que hay un buen pedazo en la Biblia que habla de ella. Si volvemos a leer un pasaje como el de Proverbios 7, pero entendiendo que nosotros ya estamos en una relación con Dios, a lo mejor tú eres ese joven falto de entendimiento, ¿no? Entonces, ¿qué podemos entender de Proverbios 7 pensando en que ya estamos en una relación con Dios? O sea, esta mujer que sale al encuentro con atavío ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa, y todo lo que dice este pasaje, ¿cómo lo entendemos si estamos comprometidos con Dios? Entonces, este sistema satánico que controla este mundo se va a disfrazar de lo que tú quieras, de lo que el cliente pida, con tal de complacerlo, con tal de llegarle al punto donde lo puede someter. Va a decirle lo que quiere escuchar, y tiene todo un menú de opciones para engatusarte, con tal de hacerte caer. Lo que quiero que veas es que si tu amor, si tu relación no es con Dios, es con cualquier otra cosa, estás enredándote con la gran ramera. Y puede ser Dalila, puede ser dinero, puede ser poder, puede ser el yo, pero si en tu sistema de valores lo que más importa no es Dios, te estás enredando con la gran ramera. En Isaías capítulo 47 habla del juicio contra Babilonia. Y fíjate lo que le reclama en el versículo 10. Dice: porque te confiaste en tu maldad diciendo nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron y dijiste en tu corazón yo y nadie más. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque esa es la actitud de la Babilonia. No, Sansón estaba coqueteando con una mujer que no le convenía, no suficiente tiempo como para enamorarse de ella, y aun cuando sabía que ella quería, pura destrucción para él,
cayó en sus encantos y esto lo llevó a su destrucción, como vamos a ver la siguiente semana. Pero esa destrucción no llegó de la nada. Empieza así, de una forma sutil, ¿no? Coqueteando ahí como si nada. Entonces, si tú estás coqueteando con algo que no es Dios, ten cuidado. Puedes tener la soberbia de decir, no, a mí no me va a pasar. Pero si no es Dios, es una forma o es un disfraz de esta gran ramera. Y sabemos a dónde nos lleva eso. Entonces, en el momento que tú te des cuenta que estás platicando, ¿verdad? Con la gran ramera, no me refiero físicamente, ¿verdad? Sino espiritualmente. Si tú estás coqueteando con la gran ramera, párate y vete. No, si te empieza a agarrar el bracito, ¿verdad? Te empieza a hacer cariñitos o a agarrar la ropa, párate y vete. Si tú te crees muy fuerte y quieres ver hasta dónde puedes aguantar y de repente te arranca la ropa, corre, párate y vete como José, antes de que sea demasiado tarde. Pero corre hacia Dios, aléjate de ella. ¿Por qué? Porque te va a llevar a tu destrucción. Siento que me tuve que detener en estos 3 versículos antes de la catástrofe que viene más adelante, porque en este pedacito como que se acentúa qué fue lo que pasó antes de la tragedia en la vida de Sansón. O sea, hay varias señales de que esto no iba a terminar bien. Y es algo que podemos aprender en nuestra propia vida. ¿Cómo va tu vida? ¿Qué señales estás tomando? ¿Con quién estás platicando? ¿Con qué forma de la gran ramera estás coqueteando? ¿Le estás haciendo caso a Dios o no? ¿Estás valorando lo que Él dice o no? Porque si no estás valorando lo que Dios dice, ahí es donde empieza el engaño. O sea, los ejemplos que vimos de Dalila, de Saúl, de los hermanos de José, de Judas, o sea, todos ellos empezaron valorando la vida de los demás, o sea, de una forma muy distinta a como Dios la valorara. Empezaron menospreciando lo que Dios había valorando, lo que Dios había valorado. O sea, la vida de Sansón, pues 5.500 piezas de plata, ¿verdad? Y por ese precio ella estuvo de acuerdo en destruirlo, en encontrar la clave para su destrucción, ¿no? José, pues valió 20 piezas de plata. Esaú, pues su primogenitura valió un caldito. Y Judas valoró la vida de Jesús en 30 piezas de plata. Y por eso decimos la expresión muy mexicana, ¿no? Le valió. Porque cuando algo te vale es que le estás asignando muy poco valor. Entonces yo quiero preguntarte esta mañana, ¿qué valor le pones a tu vida? No sé si sabes el valor que tiene. Pero cuando vemos lo que nos enseña la Biblia, cuando vemos el peso de la historia, de lo que ha pasado, sabemos que Jesús le puso un precio a nuestra vida. Le puso un precio a nuestra salvación. O sea, Él sí nos amó con un amor verdadero y pagó el precio más alto que se puede pagar. Porque Él se entregó a sí mismo. Pagó con su vida lo que teníamos que pagar. Dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Entonces, para saldar esa deuda, pues solamente se puede pagar con la muerte. Y o la pagas tú o la paga Jesús, no hay de otra. Pero cuando decíamos que el enemigo tiene un plan, cuando mencionaba Juan 10:10, dice que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero también, o sea, no termina ahí el versículo, gracias a Dios, porque ahí no termina. Porque está hablando Jesús y dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea, solo Él nos puede dar esa vida en abundancia, esa vida eterna. No estamos hablando de abundancia en esta vida. O sea, la abundancia de Dios va mucho más allá de 5.500 piezas de plata o cualquier cosa que nos pueda ofrecer el mundo. Entonces no permitamos que cambiemos el valor que Dios le ha dado a nuestra vida, porque lo que Él ofrece es mucho más valioso y debemos preguntarnos si tenemos el mismo sistema de valores que Jesús. O sea, si Él valoró el darnos la salvación con su propia vida, ¿qué estamos haciendo para no valorarlo creyendo en Él para recibir esta vida que Él nos está ofreciendo por amor? Y esa salvación, ¿no? Si tú ya has creído y tú has recibido a Jesús y tú crees en Él como el Hijo de Dios, como el Salvador que Dios levantó de los muertos, esa salvación debe tener un efecto en tu vida. O sea, porque entonces estás valorando las cosas de la misma forma que Él las valoró.
Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. O sea, si entendemos quién es Él, si entendemos qué es lo que hizo, y por su ejemplo y por su palabra, vemos el gran valor que Él le puso, y vemos que fuimos comprados por el precio de su sangre, entonces debemos valorar lo que hizo y debemos entender que Él está buscando un pueblo propio, un pueblo puro, un pueblo celoso de buenas obras. Y eso es lo que significa ser santos, ser apartados para Él. Entonces no podemos andar coqueteando con la otra. No podemos andar coqueteando por aquí y por acá con la gran ramera, con lo que ofrece, jugando con el precio, jugando con el sistema de valores, a ver si nos llega al precio. Entonces debemos de comportarnos como una mujer comprometida, como la iglesia pura para Cristo. Por eso es tan importante el cuadro de matrimonio, como Dios lo instituyó. Y cuando leemos, no sé, Efesios 5, ¿verdad? Que dice que maridos amemos a las mujeres. Claro que es importante que amemos a las mujeres, pero dice como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para presentarse a Él mismo, una iglesia pura, santa, sin mancha. Entonces, si nosotros estamos purificados por su palabra, sabemos qué es lo que le gusta, qué es lo que quiere de nosotros, qué es lo que no le gusta. Sabemos cómo nos mantenemos limpios, puros, blancos y listos para cuando regrese. O sea, que puede ser en cualquier momento. No como la gran ramera que dice, no hombre, el esposo no está, no te preocupes, nadie nos ve. Esa es actitud de Babilonia. Jesús puede volver en cualquier momento. Y nosotros tenemos que vivir pensando y creyendo que puede volver en cualquier momento. Sansón se la pasó pensando en el yo, como Babilonia, yo y nadie más. Y como vamos a ver, esto no le duró mucho. No podemos pensar así. Nosotros debemos de pensar Jesús y nadie más. Su amor, sus planes, sus propósitos. O sea, si Él es lo más valioso para nosotros y ese valor es inamovible, es decir, no es circunstancial. O sea, a mí nadie me puede mover el valor que Jesús es para mí. Y lo creo y estoy firme en eso. Entonces, si Él es lo más importante, entonces lo más importante para mi vida es buscar agradarlo a Él, con todo lo que soy, con todo lo que hago. Y si todos tenemos ese mismo pensar como iglesia, vamos a cumplir el encargo que nos ha dejado. Y vamos a alejarnos de la gran ramera y vamos a alejarnos de los engaños y vamos a poder ir hasta lo último de la tierra a ser discípulos para glorificar a Dios con nuestra vida. Acompáñame a orar. Padre Santo, te damos muchísimas gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque en estas líneas, Señor, tú nos adviertes, nos dejas un caminito de migajas, Señor, para que sigamos el rastro y que podamos ver en nuestras propias vidas qué es lo que estamos haciendo, para ver hacia adelante y decir a dónde nos está llevando lo que estamos haciendo, Señor. Te pido por favor que si esas migajitas que estamos dejando en nuestra vida, Señor, vemos que están apuntadas hacia un lugar incorrecto, Señor, hacia un lugar que no eres tú, te pido por favor que nos ayudes a cambiar el rumbo, que podamos enderezar, Señor, el camino para estar caminando en ti, Señor. Te pido por favor que cambie nuestro corazón, Señor, y que podamos valorarte a ti por sobre todas las cosas. Que no tengamos un precio, Señor. Que no estemos ni siquiera viendo el menú, a ver si de casualidad el enemigo nos presenta un precio por el que estemos dispuestos a caer, Señor. Te pido que nos ayudes a mantenernos firmes en ti, Señor, agarrados de ti, para poder permanecer en tu amor, permanecer en tu palabra, Señor, permanecer en tus caminos, Señor, y poder llevar a cabo la obra que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Te pido por esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muchísimas gracias. Que Dios te bendiga. Y si Dios quiere, nos vemos en 2 semanas, porque la semana que entra tenemos Cena del Señor.
Si no nos puedes acompañar, pues nos seguimos viendo por aquí. Que Dios te bendiga y tengas una excelente semana.